Hola amigos y amigas de todas las plataformas que nos estén escuchando, les doy nuevamente la bienvenida a a otro episodio de Cazadores de Microbios. Yo soy José Pablo y junto con dos jóvenes ilustres que me acompañan el día de hoy, que es mi compañera Edith y mi compañero Ángel, pues les estaremos hablando de un personaje bastante interesante que nos apasiona, que nos entusiasma. Chicos, ¿cómo están el día de hoy? Platíquenos, ¿qué nos pueden decir, Edith? José Pablo, Luis Ángel, un verdadero gusto estar aquí con ustedes. Estoy muy emocionada de poder compartir esta experiencia, este podcast, este nuevo episodio de un gran cazador de microbios, ¿no? Que nos ha dejado grandes cosas, grandes aportaciones al mundo de la ciencia y sin los que actualmente no estaríamos como ahora en la medicina o en la microbiología si no hubiera sido por él. Así es, Edith, lo has dicho muy bien. Pero bueno, Ángel, yo te veo un poco ansioso por comenzar. ¿Qué nos puedes decir de este personaje? No, es un milagro que me invitan, pero no, estoy muy emocionado, muy contento de poder hablar sobre este personaje que nos trajo grandes aportaciones al mundo de la ciencia. Sí, así es, efectivamente, pues hoy nos toca hablar de un peso pesado de la ciencia, lo sabemos, chicos, lo hemos estado anunciando con bastante bombo y platillo, y bueno, pues es que es uno de los grandes referentes para este mundo apasionante de la microbiología. Nos referimos ya, así para romper el misterio, pues al inigualable Louis Pasteur, sin duda un gran benefactor de la humanidad, que vivió durante una época pues llena de cambios, llena de adelantos, de guerras, de planteamientos filosóficos y políticos, que bueno, fomentaron de alguna forma en el pensamiento y bueno, en el cambio que también se estaba dando en el siglo XIX, ¿no? Y bueno, para comenzar con este rollo biográfico del personaje, pues me gustaría comenzar diciendo que este gran sabio de Francia, y eso que Francia ha sido cuna de varios grandes sabios, pues es traído a este mundo un 27 de diciembre de 1822 en una pequeña localidad de Dole, al este de Francia. Y cabe resaltar que fue criado bajo la admiración bonapartista, ¿no? Recordemos que un año antes fallecía este gran emperador, entonces pues no es ninguna sorpresa. Y bueno, no es casualidad que esto se fuera dando y que fuera repercutiendo en su formación. Pero chicos, me parece que hay que meterle sabor a esto y vamos a hablar sobre su tema académico, porque no sé si ustedes sabían, pero Pasteur no era muy bueno en la escuela, que digamos en un principio al menos. Sí, de hecho de pequeño siempre se enfocó más en arte y esto es algo que muchos no conocen de Pasteur, pero él mostraba un talento natural muy grande para la pintura. En caso de que no fuera pues un gran científico, pudo haber sido un gran pintor. Así es. Sí, incluso cuando se doctoró ya en ciencias matemáticas, todavía sus calificaciones en química seguían siendo bastante malas. Sí, sobre todo, ¿no? Pero fíjense que es raro porque nadie lo podría predecir, y es que después, tarde o temprano, tendría que haber dado un giro a su vuelta, a su vida totalmente, ¿no? Y dedicarse por las ciencias. De tal manera que su tesis doctoral sería en físico-química y posteriormente pues fue nombrado decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Lyon, ¿no? No una sorpresa, porque Pasteur ya cuando tenía estas aspiraciones artísticas, pues tenía ya también afinidad por ser maestro de artes, ¿no? Y bueno, en realidad sus aportaciones pues vemos que fueron bastante tempranas. Sí, pues de hecho era un apasionado por lo que hacía. Cuando apenas tenía 26 años llegó su primer descubrimiento. Y bueno, tenemos que se dio cuenta de que no solo habría 2 clases de ácido tartárico como se pensaba en aquella época, sino que eran 4. Y además se dio cuenta de que había ciertos compuestos que eran imágenes reflejas de otros, ¿no? Que eran diferentes. Entonces, pues imaginémonos esta escena, ¿no? A un joven Pasteur emocionado por haber descubierto esto, que sabía que era un gran descubrimiento. Sale del laboratorio y pues al único que encuentra en los pasillos es a un ayudante de física. Y pues lo arrastra hasta un jardín, lo abraza y le cuenta todo lo que ha descubierto. Sin duda una escena muy graciosa. Muy emblemática, pero hablando de escenas, Edith, me parece que hay que retomar la escena de la parte familiar, esta parte romántica de Pasteur. Pues bueno, ya como la mayoría de las personas normales, pues logró formar una familia. Una familia llena de tragedias, pero una familia al fin de cuentas, ¿no? Y bueno, pero dejemos esto para más episodios, porque nos da para muchísimo más. Pero ahora quiero hablar de un proceso importante que es el tema de la sanidad, Ángel. Tú me comentabas hace un momento que, pues bueno, era una época distinta. Sí, de hecho al día de hoy podemos ver cómo todos los reglamentos de sanidad, pues sí que son bastante estrictos, pero en aquella época las cosas eran bastante diferentes. En aquella época había muchas muertes, sobre todo de niños que pues sufrían por todas las malas condiciones de sanidad, y las hijas de Pasteur no fueron la excepción. En total Pasteur tuvo 5 hijas, pero 3 de ellas murieron a edades juveniles. Una murió víctima de tumor, pero las otras 2 murieron ambas producto de tifoidea. Exacto, pues es una gran tragedia, pero si ponemos un poco de contexto, chicos, para ese tiempo Pasteur ya empezaba a tener un poco de renombre, ¿no? Un poco ya de fama, y es aquí que viene una historia interesante, porque Pasteur, al tener esta ya fama, fue buscado por productores de alcohol,
que tenían sus fermentos de remolacha estancados y decidieron pedirle ayuda. Y esto fue como a la vez un pique al orgullo de Pasteur, porque estos trabajadores iban con la intención de, pues, saber para qué es este rollo de la ciencia, si realmente es útil, si poder financiarla, ¿no? Y bueno, evidentemente Pasteur les resolvió el problema sin ningún inconveniente, pero ¿ustedes habían oído hablar de esto, chicos? Claro, sí, de hecho se dice que cuando fue con los productores de remolacha, checó las cubas que todavía producían alcohol y las que ya no. Entonces, pues como todo gran investigador, pues tomó muestras de ambas, las analizó en su microscopio y bueno, cuando las vio se dio cuenta de que en las que todavía producían alcohol había unos pequeños globulitos que se dividían y en las otras había unos bastoncitos que eran todavía mucho más pequeños que estos glóbulos. Y pues se dio cuenta que las que tenían los glóbulos seguían produciendo el alcohol, sin embargo las que tenían los bastoncitos ahora producían ácido láctico. Entonces ahí llegó a la conclusión de que los fermentos estaban vivos, un misterio milenario, ¿no? Algo que ya se tenía desde hace mucho tiempo, pero nadie nunca lo había descubierto. Y pues descubrió que los globulitos eran los fermentos del alcohol y los bastoncitos los fermentos vivos del ácido láctico. Sí, y eso no fue todo, ya que al seguir observando esto se percató de que existía otro microorganismo que en lugar de producir estas dos sustancias producía ácido butírico. Pero esto solamente fue el precedente para el descubrimiento más grande, porque pudo observar en su muestra, vio que algunos organismos que se movían muy activamente estaban en el centro, pero en las orillas parecía que se estaban muriendo. Y fue así como se dio cuenta de que había organismos que no necesitaban el aire para sobrevivir, sino que incluso el mismo aire los podía matar. Ustedes se pueden imaginar todo el asombro de la gente al darse cuenta de que algo tan indispensable para nosotros como el oxígeno, a algunos organismos incluso esto los podía matar. Sí, claro, pues es un asombro increíble, ¿no? Y así como lo dices, o sea, fue un aporte interesante, pero recordemos que Pasteur pues apenas iniciaba un largo recorrido de varios descubrimientos. Y bueno, el que le sigue es la generación espontánea. Recordemos que la generación espontánea en aquella época pues era esta parte de decir que la vida se generaba a partir de comida echada a perder o de algunas ciertas sustancias que estaban ahí abandonadas y que la vida surgía espontáneamente, tal cual. Ahora, si lo volteamos a ver en nuestro conocimiento actual y todo lo que sabemos, pues nos parece una rotunda terquedad, ¿no? Una laguna del pensamiento. Y bueno, ahí Pasteur se metió, afortunadamente, pues que era un personaje inigualable y logró refutarla. Entonces me parece que es bastante interesante, Ángel. Sí, podemos ver cómo Harry Potter se estrenó en el 2001, pero desde antes ya creían en la magia, ¿no? Sin embargo, Pasteur estaba decidido a desmentir todas estas teorías, así que para poder transformar a los escépticos decidió crear frascos con cuello de cine dentro de los cuales había un caldo nutritivo previamente calentado. Jugando un poco con la gravedad, todos los microorganismos que lograban entrar a los frascos se quedaban pegados a las paredes y ya no lograban subir para poder quedar dentro del caldo. De esta forma, Pasteur logró desmentir esta teoría y aunque fue ingenioso, este experimento en realidad no fue pues aporte más grande que tendría. Sí, sin duda alguna. Pero bueno, ahorita que acabas de tomar el tema de Harry Potter, no sabía que eras fan, pero yo te pregunto, ¿a qué casa crees que pertenecería Pasteur? Pues yo creo que pertenecía a Slytherin, ¿no? Como que se veía que era medio víbora, ¿no? ¿O tú qué opinas? No sé, yo pienso que es Ravenclaw, pero por sus aportes y el tipo pues era muy agudo en ese tiempo, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a hablar de otro descubrimiento bastante sonado y pues es el que por el nombre, ¿no? Pues es muy familiar la pasteurización, ¿no? Y bueno, pues es un término que ya está muy sonado, o sea, lo tenemos bastante cotidiano. Pero Edith, yo recuerdo que antes de grabar el episodio decías que había una historia bastante interesante detrás de este descubrimiento, ¿no es así? Sí, de hecho es una historia muy divertida. En Arobis estaban teniendo los productores, los vinícolas estaban teniendo estos problemas de que sus vinos tenían ciertos problemas. Algunos eran grasientos, otros eran viscosos, otros tenían otras características que pues no eran buenas para el consumo, ¿no? Entonces le hablaron a Pasteur, porque ya para ese tiempo pues Pasteur era una persona pues que ya tenía renombre. Entonces, pues Pasteur al analizar cada uno de estos vinos se dio cuenta que la característica la provocaba un microorganismo diferente en cada uno de ellos. Entonces, pues como le encantaba hacer los retos y hacer esto en público, ¿no? Todos sus experimentos y sus descubrimientos, hacerlos públicos, comunicarlos a la gente, decidió decirles a los productores que trajeran muestras de estos vinos sin etiquetar y que él sin haberlos probado podría decir cuál era la característica, el sabor de este vino, ¿no? Y pues para esto llevaron un catador para saber si lo que decía Pasteur era cierto, ¿no? Y pues así fue, Pasteur identificó cada uno de los vinos y pues la gente no podía saber cómo lo había hecho. No le cabía en la cabeza que con tan solo ver en su microscopio pudiera saber todo esto, ¿no?
Entonces, pues a partir de ahí, pues no se quedó ahí, sino que propuso una solución y dijo que pues si se calentaban estos vinos después de llevar a cabo la fermentación, hasta antes del punto de ebullición, pues todo esto, estos microorganismos que provocaban estas condiciones, pues desaparecerían. No, y imagínate si Pasteur hubiera probado los vinos, hubiéramos tenido un excelente catador de vinos y no la pasteurización. Pero bueno, a ver, también hay que poner un poco de sabor a esta parte porque Pasteur se comenzó a interesar por la medicina y es un poco contradictorio porque Pasteur odiaba a los médicos, de hecho quería convertir a todos los médicos de su época en químicos, ¿no? Porque era un ferviente apasionado de la química. Y bueno, para esto, cuando se interesó en este mundo de la medicina, quiso agarrar a dos de sus discípulos, que es Rocks y Chamberlain, y bueno, para tratar de combatir algunas enfermedades, ¿no? Y bueno, también por el suceso que vivió de sus hijas, pues quiso buscar como una parte de la esperanza. Y así fue como terminó descubriendo otro hitazo en la ciencia, que pues son 3 vacunas de 3 enfermedades importantes, ¿no? La rabia, la cólera en las gallinas y el carbunco en el ganado, ¿no? Sí, de hecho, una de las conclusiones a las que llegó sobre la inmunización fue porque decidieron inocular a unas gallinas con un cultivo de cólera. Nada más por mera curiosidad lo decidieron hacer y para su gran sorpresa, al día siguiente ninguna de las gallinas estaban muertas. Después decidieron volver a inocular a estas gallinas con una dosis más letal y pues se dieron cuenta que también sobrevivieron y que además no presentaban ni un solo síntoma. Exacto, y pues Pasteur también tenía muchos enemigos, ¿no? Porque simplemente pues por su fama, ¿no? Envidia, siempre hay envidia en todo, ¿no? Exacto. Entonces pues lo retaron a hacer un experimento público sobre la inmunización, pero era en el caso del carbunco, para demostrar frente a muchas personas que había de renombre y todo, si realmente podía inmunizar a estos animales que morían por esta enfermedad. Y pues era una enfermedad muy importante porque era una enfermedad del ganado y pues afectaba mucho la productividad. Y pues así fue como Pasteur inyectó a la mitad de estos animales con una dosis debilitada del carbunco y pues para sorpresa de todos sobrevivieron, ¿no? Y después inoculó a todos los animales, tanto a los que había previamente inoculado como a los que no, con una dosis letal. Y pues todos los que no habían sido previamente inoculados ya hacían muertos, ¿no? Ya hacían muertos ahí en el piso y pues creo que esto fue un boom, ¿no? Un gran experimento. Así es, y con la rabia pasó algo similar, Edith. Bueno, debido a los síntomas que presentaban, decidieron que se podía inocular perfectamente en el sistema nervioso, pero como era un virus y todavía no lo tenían muy estudiado, pues no lo podían ni cultivar ni tampoco no lo podían ver, ¿no? Pero al final fue un rotundo éxito y lograron cultivarlo en el cerebro de animales vivos y al final pues también lograron desarrollar la vacuna. Sí, de hecho Pasteur estuvo a punto de probarla en él mismo, pero al final surgió la necesidad con una madre que pues estaba desesperada y le rogó a Pasteur a que inyectara a su hijo porque pues lo habían mordido unos perros rabiosos y pues de igual forma se iba a morir. Entonces Pasteur decidió inyectar pues esta vacuna en este niño y ahí es donde se sentaría el primer precedente de la persona que lograría sobrevivir a la rabia por primera vez. Así es, de hecho, antes de esto nadie nunca había podido sobrevivir a la rabia como tal. Entonces, por eso las personas empezaron a ver a Pasteur como un salvador, ¿no? Como un salvador de la humanidad ante estas enfermedades. Y llegaban personas de todo el mundo, de Rusia, de muchas partes del mundo con rabia, para que él pudiera salvarlos. Y de hecho, lo único que sabían decir para ese entonces en francés era Pasteur, sálvanos. Sí, sin duda. Pero bueno, chicos, creo que hasta aquí hemos dicho cosas interesantes. Hemos visto que Pasteur pues, es un personaje que nos da para mucho más. Podríamos hablar sin duda horas y horas y jamás nos hubiéramos cansado, ¿verdad? Pero para ir cerrando, porque ya nos apremia el tiempo, quisiera formular una pregunta bastante interesante y me gustaría comenzar contigo, Ángel, que es ¿cómo se imaginan un mundo sin Pasteur, una sociedad sin Pasteur? Bueno, sin duda seríamos una sociedad más retrasada. Yo no tengo duda que con el modelo de sociedad que tenemos al día de hoy, todos los inventos y descubrimientos que se tuvieron se hubieran logrado en algún momento en el futuro. Pero Pasteur, junto con los demás cazadores de microbios, fungieron como un catalizador que aceleraron este avance en la sociedad y lograron esclarecer todo este mundo donde la verdad sobre las cosas se oponía a todas esas viejas creencias que se obtenían sin esfuerzo, donde la primera cosa que se les ocurriera era la verdad absoluta. Imagínense un mundo donde no existiera la pasteurización, donde no se le pudiera quitar todos esos contaminantes a las bebidas, pues muchas personas seguirían muriendo simplemente por el hecho de no saber cómo limpiar su comida. Yo, chicos, honestamente no me imagino quién hubiera podido ofendernos y quién pudiera salvarnos si no hubiera sido Pasteur, ¿no? Así es, no tendríamos a Pasteur integrada, ¿no? Sí, así es. Y bueno, pues en realidad yo creo que como tal la medicina y la sociedad, pues no sería lo que es hoy en día, ¿no? La microbiología. Y pues tenemos que, si no hubiera sido por él, pues mucha gente seguiría muriendo por estas enfermedades que en la actualidad ya no representan ningún peligro para nosotros.
y pues también tal vez seguiríamos creyendo en extrañas teorías sobre la generación de la vida o sobre la producción de los fermentos. Yo digo que realmente él revolucionó la manera en la que se ve hoy la medicina, que es más en el ámbito de la prevención. Perfecto, chicos. Pues bueno, ya hemos dado como una perspectiva de esto y para finalizar me gustaría agradecerles sobre todo su presencia el día de hoy en este capítulo. Me la pasé muy bien y espero que ustedes también. Y pues espero que también estemos de vuelta en otro capítulo para platicar de incurso de Darwin o de Cuvier. No sé, ¿ustedes qué dicen? Claro que sí, muchas gracias. Sí, pues ok, esperemos que sea pronto. Y bueno, para cerrar este capítulo ya finalmente, pues voy a decir unas palabras bastante inspiradoras que Pasteur le dijo a sus discípulos. Y cito, no se dejen corromper por un escepticismo estéril y deprimente, no se desalienten ante la tristeza de ciertas horas que pasan sobre las naciones, vivan en la serena paz de los laboratorios y las bibliotecas. Pregúntense primero, ¿qué he hecho por instruirme? Y después, al ir progresando, ¿qué ha hecho por mi patria? Hasta que llegue el día que puedan sentir esa íntima satisfacción de pensar en que de alguna manera han contribuido al progreso y al bienestar de la humanidad. Pues bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo. Esperemos que nos veamos pronto. Adiós. Sin duda necesitamos otro capítulo para Pasteur indiscutiblemente, y quizás esperemos que en un futuro se nos dé. Para el siguiente episodio tendremos a un médico alemán y que a su vez también ganó el premio Nobel en su momento. Sin lugar a dudas, otro excepcional cazador de microbios. No se lo pueden perder por ningún motivo. Los esperamos hasta otro episodio.